Laura Marlene. A ver, no sé si les estoy compartiendo mi... Sí, Ah, ok. A ver, se y ve ahora, ahí la. ahora esto no sé cómo se presenta. Creo que aquí, ahí está. Solo que en la orillita se ve la imagen de Marcela. De Marce, sí. No sé cómo se separó ahí la imagen. Ah, creo que Ya ahora se ve estoy... abajo. Sí, pero ya no ven mi PowerPoint, ¿no? Ahí ya se No, ve sí otra lo vez tu vemos. PowerPoint. Creo que ¿Sí? puedes ponerle el signo de menos en la cámara donde nos vemos nosotras y así ya no lo Pero ves. menos, a ver. No seguimos viendo. Mm, ¿O así? Ándale, ajá. Perfecto. Ahí se ve. Ok, Muy bien. Listo, bueno, bueno, vamos a empezar. Hoy estamos a martes 3 de marzo 2026. Estamos en la penúltima sesión sobre Media Ecology y es la segunda exposición de cada quien sobre un texto que eligió. Así que va a exponer ahora Fátima. Adelante, Fátima. ok. Bueno, buenas tardes. Yo justo les voy a exponer este texto de Román Eduardo Mayorá de 2015, titulado Pop Atmosférico, sobre Marshall McLuhan y la estética contemporánea, que, bueno, básicamente la idea de este texto es... em, tiene esta necesidad de tratar la cultura pop no solo como un conjunto de obras culturales o simplemente de producciones que se consumen, sino como un ambiente, así como lo vemos en la ecología de los medios, como lo hemos visto a lo largo de estas sesiones, que justamente interactúan con la audiencia, pero también educan y van este, personalizando la percepción de las audiencias. Y justo el texto, bueno, utiliza a Marshall McLuhan como una herramienta para estudiar este fenómeno de la cultura pop y por eso, bueno, el título pop atmosférico. Ok, bueno, justo la pregunta es, ¿qué pasa si lo pop es una atmósfera y no solo un género? O sea, este clima está hecho por los medios, por las tecnologías, pero también por la circulación. Como lo hemos visto en los ecosistemas, eh, en la ecología de los medios, lo importante no es solo saber qué contenido se está consumiendo, pero sino cómo este contenido está modificando en el entorno que se está habitando y qué sucede con la atención de las audiencias. Y bueno, el texto propone pop atmosférico justo para describir que el pop es una sensación de una época establecida está rodeado por signos, por música, por imágenes y sobre todo por ritmos mediáticos. No solamente se explica como obras o canciones aisladas, sino como un ecosistema en el que los medios coexisten con las tecnologías eléctricas o las tecnologías electrónicas y una circulación masiva. Nos hace justamente hincapié en lo que sucedió cuando las tecnologías potencializaron justamente a la cultura, cuando podemos hablar también, pues ya como de una industria cultural que tiene justamente a la audiencia en contacto con estas producciones culturales y no nada más consume, sino que también está en constante interacción con ellas. Bueno, justo como lo hemos visto con McLuhan, un medio organiza la experiencia y la percepción. El medio crea un ambiente y el mensaje no es solamente lo que dice una canción o lo que dice una imagen o una película, un video, sino que el medio está en contacto con tu atención y con tus sentidos. No solamente hablamos de algo estático, sino que justamente como lo hemos visto con Marshall McLuhan, pues es un
un sistema en el que se modifican tanto las producciones, pero también cómo se relacionan las audiencias con estas producciones. El, el arte funciona como un sensor, entonces a veces funciona como un ambiente que normalmente no notamos, pero que está inmerso en nuestra relación con la cultura, y esto hace eh, justamente la estética pop, o bueno, la cultura pop popular puede volver visible estos cambios dentro del sistema. Y bueno, con la tétrada de Marshall McLuhan, eh, justamente es una herramienta que se utiliza dentro del texto con estas cuatro preguntas que son: ¿qué amplifica? ¿Qué vuelve obsoleto? ¿Qué recupera del pasado? ¿Y qué revierte cuando se lleva al extremo? Por ello, la utilidad obliga a ver los efectos y los desplazamientos, no solamente los gustos de las audiencias. Eh, de nuevo, se recuerda que esta cultura pop no, no significa que al hacer obsoleto algo lo desaparezca, sino que lo convierte en material estético. Por eso dice que no, el pop se recicla de cierta manera, revive estilos, reusa los iconos, remezcla sonidos. Entonces, siempre existe como este guiño al pasado, y justamente lo pone con los años 60, que pues fue como un momento en el cual justamente la cultura pop tuvo como este hito de poder estar en interacción con la tecnología, con los medios masivos. Y esto no nada más significa que existe esta nostalgia, sino que también es un archivo en el cual la repetición se vuelve como una norma para dentro de estos ambientes de los cuales se habla a través de la cultura. Y bueno, justamente la atmósfera pop nace de la simultaneidad, pero también de la repetición y la ubicuidad. Pero esto 100% está en contacto con los medios masivos: radio, tele, los discos, el cine. Em, y bueno, el pop de los 60 era esta definición de que no solamente se trataba de un pop art, sino también existía el rock, había pósters, existía la contracultura y también lo underground. Em, la música y la imagen se volvieron cotidianos y completamente masivos, pero no, esto se pudo establecer completamente porque existía esta em, interacción, pero también como esta relación dentro del propio ecosistema con los medios. Sin los medios, pues no hubiera sido posible tener justamente este acercamiento masivo a las audiencias. Y justo el autor retoma a estos dos autores, que son Marshall McLuhan y Bodo Baudrillard, a través de los años 70 a los 90. Dice que Marshall McLuhan nos ayuda a ver cambios de percepción y de ambiente dentro de este ecosistema, pero Baudrillard también empuja a ver la lógica de la simulación y esta seducción mediática que, bueno, lo que hace el texto no es nada más decir este, en que todo fue maravilloso, que todo está dominado por los medios, sino que junto con estos dos autores, lo que trato de hacer el texto de 2015 es justamente poner en diálogo como eh, dentro de este ecosistema, pues estas comunidades pues fueron reconfiguradas tanto por lo que se ofrecía, pero también como
cómo ellos interactuaron, cómo se acercaban a estas producciones culturales. Entonces, em, de nuevo, no es únicamente una lógica de que los medios estaban completamente controlando a las audiencias, porque también existía la contracultura, pero también los medios también utilizaban a esta contracultura, eh, y lo underground también fue masificado, pero esto fue pues una relación de muchísimos años y también con diversas interacciones dentro de este ecosistema. Y también, este, ta, 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 justo el giro digital, que el texto habla también de la digitalización. Aparece la idea de esta retromanía, de un consumo constante de pasado disponible, lo que dice la tétrada de Marshall McLuhan, que se revierte y que se recupera, pues justamente está eh, como voltear al pasado y que se vuelven como gustos de nicho también, como este consumo retro, que a pesar de que existe un archivo digital en este momento, pues el pasado siempre está continuamente haciendo guiños, siempre hay como estas inspiraciones a justo épocas musicales o épocas de la cultura pop que ya este, habían sucedido y justamente están presentes dentro de la producción cotidiana de la cultura pop, a pesar de que se cuenta con nuevas formas para las cuales acceder a la cultura como las herramientas digitales. Y bueno, también se retoma a Manovich con la capa cultural, que son los símbolos, géneros, iconos y estilos, y la capa informática, que habla de los softwares, bases de datos, formatos, interfaces, plataformas. La idea es que el sentido cambia porque la circulación impone nuevas reglas técnicas de clasificación, de búsqueda, de recomendación y de visibilidad. Y bueno, finalmente el texto lo que hace es dejar de pensar el pop como, em, más bien, sí, dejar de pensar el pop únicamente como em, algo estático que no está en constante modificación, tanto en consumo, pero también con las audiencias, sino que pues realmente el pop se puede hacer, se puede pensar como un ambiente, pensando en ecología mediática, y la tétrada justamente nos permite ver los efectos de esta cultura popular. También pues nos explica cómo el archivo digital está reordenando el consumo cultural, pero también el tiempo del consumo que se tiene. Y bueno, algo que no aborda nada es justamente cómo este sistema en constante interacción se, también se puede vincular con otros ecosistemas como pues la economía y la propiedad, la regulación de estos mismos sistemas populares. Pues la verdad es que a mí me sirvió como justo ver esta modificación, pero también como esta apropiación y como estos guiños al pasado, lo que habíamos dicho como un poco de ay, ¿dónde estoy? Sí, ya se quitó tu presentación, pero está bien, ya había acabado, ¿no? Sí, ya, justo como no ver a la cultura popular únicamente como algo que consumimos, sino que también es algo que está completamente en, en discusión, que retoma justamente como al pasado, a pesar de que estamos en este momento completamente digital, se están retomando estas prácticas retro o con guiños al Sí. pasado.
Y fíjate, este texto, igual que algunos de los otros textos de Media Ecology, como que no es fácil ubicarlo en un área, ¿no? Porque habla de Baudrillard, habla del rock, habla de varias vanguardias, ¿no? Digamos, en el arte de los 60, 70, 80 y demás. Y, y aplicar la perspectiva de Media Ecology siempre es como una especie de experimento, ¿no? En este caso fue a la iconografía, a la cultura pop y aplicando pues algunos principios, ¿no? De McLuhan, mezclándolo con otros autores, ¿no? No es propiamente, digamos, un texto donde únicamente se utiliza la perspectiva de McLuhan, sino donde se mezclan varias cosas, ¿no? Es como provocador y como que permite ver otras cosas distintas a las lecturas tradicionales, siento, de la música sobre todo. Y creo que por ahí va un poco la apuesta de estos. Ya es un texto de hace 10 años, más de 10 años ¿no? Este ensayo, pero sigue siendo provocador, digamos, su manera de acercarse a la industria de la música en este caso. Y sí se ve pues la mirada perpendicular, oblicua que se puede hacer, oblicua que se puede hacer desde la Media Ecology, ¿no? A esos temas. Eso es interesante. ¿Qué texto vas a seleccionar para la próxima semana, Fátima, para terminar las exposiciones? ¿Aún no has pensado? Todavía no. No, todavía no lo tengo Ok. claro, la verdad. Bueno, ahí les pregunto la otra semana, ya que lo elijan. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta, Marcela, Diana? ¿Todo bien? Vale. A quién le gustaría pasar? Marcela, levanta la mano. Eh, sí. Sí, Déjame claro. ver si puedo compartir. A ver, Tú intenta y aquí, si no, me mandaste la presentación, yo la puedo proyectar. sí, a ver. Ah, no. A ver, déjame descargarla y ahorita la presento yo. Yo creo que es porque todavía estaba la de Fátima, pero a ver si ya me deja. Compartir pantalla. No. Yo ya la descargué, si quieres. Ay, gracias. Este es del texto de Carrillo Canán, ¿no? Sí, es un texto de 2023. Tiene un título pues bastante largo y básicamente, no sé si ya lo están viendo. No, espérame, es que le estoy poniendo nombre. Mm, a ver, ahí va. Lo voy a poner y lo comparto. A ver, ustedes me dicen, ¿ahí ya lo ven? No, Y ya. Ah, ¿ya? ¿Ahí se ve? ya. Sí, gracias. Entonces, bueno, este Bueno, señor Alberto Carrillo Canán, les platico, él es filósofo. Él es un profesor de la UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es un caso muy interesante porque él es un filósofo, trabaja en un departamento de filosofía, pero tiene como 10 años que empezó a trabajar muy fuertemente en la teoría de McLuhan. Y en los últimos 10 años ha hecho muchos artículos, este es uno de ellos, sobre aplicaciones de las ideas de McLuhan para pensar diferentes temas. En este caso es el tema de la democracia. Lo que estaba pasando en el 2023, ahí en poco terminando la pandemia, lo que había pasado en Francia, los chalecos amarillos, todo lo que había pasado en ese periodo de las protestas que venían. Y es interesante y él tiene muchas publicaciones y es de los, yo consideraría, 5 o 6 mexicanos que trabajan muy bien la teoría de McLuhan y le han sacado bastante jugo. Todos los textos que lean de él se van a encontrar, hay muchos en la red de Carrillo Canán
Valen la pena. Y él se define a sí mismo fenomenólogo de los medios. Su propuesta, la plantea como fenomenología de los medios. Él no está adscrito a la media ecology, pero su perspectiva es de McLuhan, pero mezcla McLuhan con otros autores y es interesante. Así que qué bueno que escogiste Marcela, adelante. Ok, bueno, el autor, pues ya como lo señalaba Samuel, tiene una visión bastante pesimista, estudia el caso específico de la democracia liberal estadounidense y se apoya en dos teóricos que aparecen ahí en el título, que son Carl Schmitt y Marshall McLuhan. Carl Schmitt es un alemán de la primera mitad del siglo XX y con un pasado ligeramente nazi, que luego pues logró sortear. Y McLuhan es, por supuesto, de la segunda mitad y él ya es propiamente de los medios. De Schmitt, él va a tomar básicamente los conceptos de democracia, que este hombre trabajó bastante bien. Y el subtítulo es, perdón, tengo un poco de tos, de la heterogeneidad social a la polarización como heterogeneidad política. El documento es de 2023. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es la tesis del autor. Está aquí sintetizada y es la que él va a desarrollar en el artículo. Él señala que de entrada hace falta la suma de tres elementos esenciales, que son la heterogeneidad social real, sumada al efecto de los medios electrodigitales y sumado esto a las libertades democráticas propias de un país occidental desarrollado democrático como es Estados Unidos, que tiene una democracia liberal. Esa suma, no los elementos independientes, sino la suma, va a conducir a un tribalismo identitario, que ya habíamos comentado en otros artículos, y a su vez va a conducir a una polarización política. Estos dos elementos se retroalimentan con mucha fuerza. La polarización alimenta fuertemente al tribalismo y el tribalismo alimenta fuertemente a la polarización política. Y esta polarización va a conducir al fracaso de la democracia liberal estadounidense. Esa es la tesis que el autor va a desarrollar a lo largo del artículo. Es una visión algo pesimista. Luego, en la siguiente, podemos ver, bueno, él empieza por señalar qué cosa es la democracia liberal específicamente en los Estados Unidos. Es una democracia representativa que consta de dos elementos fundamentales: elecciones de representantes de los ciudadanos y los procesos representativos de discusión para llegar a acuerdos en los que participan los representantes que se eligieron en la parte de arriba. ¿Qué es importante de aquí? La representación, la discusión y el objetivo de llegar a un acuerdo. Y además, en este marco hay una conformidad en la derrota. No quiere decir que el que pierda ya se queda tal cual, sino que sigue en la jugada, digamos. Entonces, en ese aspecto es en el que él asume que hay una conformidad con la derrota. Y la conclusión de este ambiente es que la heterogeneidad social real se convierte en lo político en un pluralismo enriquecedor. Hay variedad, hay diversidad y todos aportan. Sin embargo, cuando se da la suma de los tres elementos que ya vimos, que fue básicamente los dos, el primero y el tercero, digamos que ya estaban, y lo que irrumpe aquí para sumar son los medios electrodigitales. Cuando esto irrumpe, empieza a darse una situación en un doble nivel, en el nivel operacional y en el nivel político. En lo operacional, cuando hay tribus, cuando se forman tribus, sus temas se vuelven temas de identidad y por lo tanto son existenciales. No son de coyuntura, no son de circunstancia, no son de ninguna otra cosa más que identitarios y existenciales. Es decir, no son negociables. Y cuando un tema se vuelve innegociable, se vuelve imposible el acuerdo social. Eso en el nivel operacional. Y derivado de esto, en el nivel político, los perdedores van a quedar gravemente insatisfechos
sintiéndose amenazados, recordemos que ya se trata de identidades, es decir, de algo que amenaza la existencia misma de un grupo, y revanchistas. ¿Por qué? Porque el opositor ya no es alguien simplemente diferente, es un enemigo al que hay que excluir. Y esto va escalando desde las elecciones locales, las estatales, y escalan hasta incluso hasta la contienda por la presidencia. La fecha en la que se hizo este artículo ya tenía la experiencia de un primer periodo de Donald Trump. Entonces, él llega a la conclusión de que aquí la polarización política lleva al retroceso democrático. Es como una vía directa. Y en la Sobre todo, siguiente, ¿sabes qué? Perdón, Marcela, sobre todo está presente el tema del asalto al Capitolio. claro, ya los partidos para él dejan de ser representativos de ciertas corrientes para convertirse en tribus, los mismos partidos. Luego en la siguiente, precisamente ahí viene. ¿Qué es lo que específicamente, cómo incide la tecnología eléctrica digital? Aquí toma de McLuhan que estas tecnologías vuelven obsoletas la representación y la delegación, que eran uno de los dos pilares fundamentales de la democracia liberal representativa. El ciudadano va a delegar su poder de decisión en el representante por el que votó. Es uno de los grandes pilares de esa democracia, y la tecnología eléctrico-digital la vuelve obsoleta porque permite que el ciudadano intervenga directamente. Ahora, ¿esto a qué nos va a conducir? La heterogeneidad social se va a potenciar no ya como un factor enriquecedor, sino como factor de desacuerdo, de conflicto y de confrontación. Y a su vez esto va a llevar a que los partidos mismos, que eran antes como flexibles, podían aceptar la diversidad mientras entraran en cierto marco de principios políticos de partido, dice él que hasta los mismos partidos ven reemplazada esta flexibilidad por una tribalidad muy agresiva, y que además a través de los medios va a imponer un clima social general, desde el partido hacia el clima social general. Esta es una ilustración precisamente de unos pues tribus republicanas cuando invadieron el Capitolio. Y los MAGA Boys, Aquí tengo ¿no? un llamado. Tenían un nombre, ¿Perdón? ese grupo tenía un nombre, de los MAGA, tenía un nombre, ¿no recuerdan el nombre? De este grupo especial de choque que No. tenía, no recuerdo. Creo que era Proud Bueno, Boys, algo así, no recuerdo. Muy bien, pues no sé. continúa. No. Ahora, para abundar un poco más en esta parte de lo que señala McLuhan sobre que vuelven obsoletas la representación y la delegación, se refiere a que la inmediatez de la acción, sin una reflexión y facilitando un involucramiento individual, es lo que hace que ese medio relegue la parte de la representación y la delegación. Se avientan directamente al ruedo, y además con una gran velocidad que no permite la reflexión que una representatividad que obliga a una discusión para llegar a un acuerdo requiere. Ya no la hay, digamos. Luego, ahora sí, en la siguiente lámina, viene el concepto de nación homogénea. Este lo toma de Schmitt y señala que según Schmitt, dice, la nación homogénea admite heterogeneidades étnicas, lingüísticas, religiosas, económicas, sociológicas y de cualquier otro tipo, a condición de que se dé una cosa que él llama el peso psicológico de una historia común que está construida a través de grandes eventos. Es decir, es la historia, pero mitificada, los relatos míticos del origen de una nación. ¿Qué es esto? Pues debe darse una actitud de pertenencia o voluntad consciente que domine. Eso es básico para Schmitt. Puede haber toda la heterogeneidad social que quieras, mientras en lo político
predomine la historia común y el peso psicológico de esta. Es decir, por encima de de mi heterogeneidad, yo pertenezco a esta nación y comparto el mito, el relato constitutivo con sus principios, y ese lo comparto con todo mundo, y doy un frente común al que no es de la nación. Eso Así lo es. Ahora, toma de Schmitt. ahora lo interesante es que esta noción de nación, el surgimiento de los estados-nación y sus relatos, son previos a la aparición de la electricidad. Es lo que plantea un poco el argumento, ¿no? Es decir, ¿cómo es que los estados nacionales se crean a finales del siglo XVIII y durante el XIX? Antes de que hubiera energía eléctrica, con un tipo de medios, básicamente con el periódico. ¿Qué pasa cuando surgen los nuevos medios, que surge la electricidad y van surgiendo desde el telégrafo, el teléfono, la radio, así, ¿Cómo va cambiando eso? Ese es lo interesante, por eso plantea esta idea de que la irrupción de los medios eléctrico-digitales es lo que generó esta tribalización, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Sí, lo que pasa es que de la suma de tres elementos, el primero y el tercero ya estaban. El que irrumpió fue el de los medios electrodigitales. Sin embargo, este hombre, el autor, Carrillo, señala que es necesaria la suma de los tres, los dos preexistentes más este de los medios electrodigitales. Luego señala que esto también es importante, dice, la homogeneidad que se da en la heterogeneidad puede ser políticamente valiosa, incluso él usa el término interesante para el acuerdo social democrático, pero en el caso de diferencias demasiado grandes, es necesario expulsar o aniquilar políticamente lo heterogéneo sin que esto impida que el Estado-nación continúe siendo democrático. Ahí se le asoma mucho lo medio nazi. Pero bueno, para él era parte de este concepto de democracia que retoma el autor como un punto muy importante. Dice, aguanta la heterogeneidad mientras lo que predomine sea el concepto de unidad como nación con base en el mito, en el discurso del origen. Y si es posible eliminar o expulsar a lo heterogéneo sin que eso impida que el Estado-nación siga siendo democrático. Lo que pasa es que en la época de Schmitt, que es la primera mitad del siglo XX, en general los grandes estados europeos, sobre todo, eran colonialistas, por ejemplo, y tenían también ciertas poblaciones a las que le negaban derechos. Y entonces a Schmitt eso no le parece mal. Eso dice, está bien, si la diferencia es demasiado grande que amenace al sentido de identidad, puede uno aniquilarla sin que por ello lo acusen de no democrático. Eso pues obviamente ya ha sido superado, pero es uno de los conceptos básicos de Schmitt. Y luego viene este otro concepto que es el de la heterogeneidad social identitaria. Ya aquí con el advenimiento de los medios electrodigitales que potencian la heterogeneidad, se destruye el peso psicológico de la pertenencia a una misma nación, y él señala, porque en todo el artículo él se basa en el caso de Estados Unidos. Dice, porque además desde su origen era una sociedad heterogénea. Pues realmente todas las sociedades lo son, pero bueno, en el caso específico de Estados Unidos, bueno, pues sí. Y él dice, bueno, ya estaba la heterogeneidad social, pero antes de que estuvieran los medios, se podía hablar del sentido de pertenencia del que Al hablaba relato, Schmitt. ¿no? Al Sí, mito, al basado en relato este común. relato. Claro. Sí, Este es el argumento central del artículo, ¿no? Marcela, pues la es afirmación, la la irrupción de los medios hipótesis. digitales. Sí, él dice que es la suma de los tres elementos, los dos que ya preexistían, más la entrada de los medios electrodigitales, que lo que hicieron fue desviar la heterogeneidad a la heterogeneidad conflictiva en vez de la heterogeneidad diversa y constructiva. O sea, ¿cómo es que el efecto de los nuevos medios digitales, al cambiar la percepción en la lógica de McLuhan, crea nuevos ambientes
que hacen que el relato de unidad nacional pues se tambalee, ¿no? No tenga el mismo peso que antes. Aquí habla de la experiencia psicológica, ¿no? De cómo a nivel psicológico ya no hay la misma sensación de pertenecer al mismo relato y cómo eso genera pues choques entre las tribus. Paso a la siguiente. Sí, sí. Y luego viene acá esta parte que dice, los movimientos antirracistas, feministas y las grandes inmigraciones son esos tres fenómenos muy recientes, han planteado una reformulación reivindicadora o relato común, provocando fuertes resistencias de los no pertenecientes a esos grupos. Y en este mismo marco, muchos de los bandos o facciones dentro de los bandos han asumido roles tribales identitarios. Y recordemos que cuando se asume este rol, ya no es negociable ningún tema, porque está amenazando la existencia misma y la identidad misma de una tribu. Sí, que aquí el gran problema es cómo conciben a las identidades o a las tribus, ¿no? Las conciben como esencias fijas, como esencias, de pureza, ¿no? Hablando de la pureza racial, por ejemplo, del discurso, pues sí, racista de Trump, ¿no? En relación a los no blancos, ¿no? Pues sí, Claramente, hay muchas cosas. Sí, a los no blancos y a las mujeres y a los negros y a todo lo que no sea un WASP. Realmente Trump es muy WASP, no es nada más este, no es estadounidense en un sentido global, integral, diverso, sino muy bien. acotado y muy no diverso, justamente no diverso. Y pero básicamente esa era la idea de Schmidt. La idea de McLuhan es la eliminación de lo representativo y del diálogo. Es decir, al irrumpir los medios, la gente interviene y se relaciona por fuera de los partidos y ya no hay discusión ni hay búsqueda de acuerdo. Y luego también comenta, en la actualidad, en el caso estadounidense específicamente, las tribus se van a dividir en subtribus que a su vez se van a fraccionar en otras y multiplican identidades. Y estos son tres puntos muy importantes para él. Luego, el segundo es que la radicalidad de teorías como el patriarcado estructural o el racismo estructural tienden a generar enemigos irredimibles. Volvemos a lo mismo, las posturas extremas. Para que yo exista, tú tienes que ser eliminado o por lo menos sacado de la contienda. No debes jugar. Y el tercero es que las identidades tribales se imponen a lo que habíamos estado diciendo, a la voluntad de pertenencia nacional. Aquí me parece muy interesante destacar la parte de Media Ecology, ¿no? Es decir, este señor Canán le da la lectura al argumento de McLuhan de que el medio es lo que importa, ¿no? Cómo con la irrupción de los medios digitales se dan estas identidades tribales que van más allá de la cuestión ideológica o política. Porque hay muchas lecturas de esta situación desde la ciencia política, seguramente todos los hemos escuchado o visto, interpretaciones de que cómo ha llegado Estados Unidos a este punto en el que está de polarización. Hay lecturas desde la ciencia política que hablan de la ideología, ¿no? Del pensamiento político, de los grupos, todo eso. Pero aquí este señor, desde la filosofía y desde este marco teórico de McLuhan, no está hablando de la ideología política, está hablando del efecto que el cambio tecnológico tiene en la forma de autoconcebirse de los grupos. Eso es interesante. Esa Y interpretación, también digamos, que le da... aclara, Sí, sigue. perdón, Paso a la y siguiente. también explica, bueno, sí, pero también le da la distinción porque dice que hay muchos otros estados-nación que no están cayendo en esta polarización y a pesar de que ya irrumpieron los medios digitales. Y eso es porque los otros dos elementos no están presentes, que son las características propias de las democracias y la diversidad, lo que era la heterogeneidad socialmente enriquecedora. En esos países no hay, puede haber una dictadura, puede haber otras cosas. Entonces, la presencia de los medios no potencia de esa manera la polarización. Tiene que ser esta suma para que se explique en una democracia liberal y representativa.
Y luego, bueno, aquí viene más a fondo la parte del concepto de la psique social, que define, esa definición la toma directamente de McLuhan y señala que son formas o patrones cognitivos, morales y de comportamiento que son el efecto de las formas tecnológicas. Esto pues ya incluso lo habíamos visto en otros artículos. Es básicamente el contorno que dan los medios, cómo influyen en crear ambientes. Y bueno, en este punto es interesante cómo él relaciona el discurso de odio o el discurso emocional que hay en las redes sociales al cambio tecnológico. O sea, él lo que dice es que Compasión, ira. exactamente, la Ese, palabra escrita, cuando había los medios mecánicos de la prensa, por ejemplo, no tenía el mismo efecto de que se liberara la parte emocional que los medios audiovisuales digitales permitieron, ¿no? Todo lo que es el hate speech y todo lo que es el discurso de odio en los medios digitales, él encuentra en esta lectura que hace desde McLuhan una explicación de por qué se da. Esa es su hipótesis basado en McLuhan. Paso a la siguiente. uh-huh. Y bueno, aquí se ve cómo se da este proceso. Dice que, por ejemplo, el compadecido pasa de ser compadecido a víctima, lo cual ya es un salto verdaderamente fuerte cualitativamente. Y el ofensor se convierte en victimario, que también es otro salto eh, cualitativo muy importante. De esto se pasa a que lo circunstancial se convierte en estructural. Y entonces ya hay víctimas estructurales y hay estructuras perversas. De ahí el conflicto entre los individuos concretos va a escalar a una pugna entre tribus y la figura judicial de la polarización política se va a convertir, más bien, el ajuste de cuentas es la figura judicial de la polarización política. Tiene además un reclamo moral, es injusto y tiene que hacerse una revancha, un castigo, y el Estado de Derecho, que era lo que primaba en una democracia, se ve pervertido por la polarización política. Esto ya es propiamente de la irrupción de los medios electrodigitales. Y sí, son cambios cualitativamente graves. Desde el primero, alguien por quien uno se compadece se convierte en víctima. Ese es un salto peligrosísimo. Y el ofensor se convierte en victimario. Es decir, y él tiene ahí varios ejemplos, maneja el autor, pero por ejemplo puede ser de una persona blanca que atropella a un niño negro. Uno puede leerlo como un trágico accidente, pero en los medios muy fácilmente escala a una cuestión racial, a una cuestión de odio, a una cuestión de amenaza, más allá de la circunstancia del atropellamiento, se convierte el ataque de un grupo étnico a otro. Y hay una serie de saltos ahí cualitativos que de veras son muy alarmantes. Desde el primero. Y bueno, y luego en la siguiente. Y termina señalando este versus en la heterogeneidad política de Estados Unidos actual, en el cual la negociación queda totalmente contrapuesta a la imposición, la inclusión de opositores versus la exclusión de enemigos. Un opositor se convierte en un enemigo. Una representación ciudadana versus un involucramiento directo y el juicio mediático que le gana la partida al proceso jurídico. Él tiene una visión muy pesimista, él concluye con esto, concluye con la idea del fracaso de la democracia liberal estadounidense y bueno, hasta ahí llega la ponencia. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Muy clarito. ¿Qué opinan de esta interpretación de este filósofo mexicano? Este señor ya debe tener unos casi 70 años, yo calculo que está llegando a los 70, pero veo que apropiarse de McLuhan como que enriqueció su pensamiento y en los últimos 10 años ha hecho muchas publicaciones de este tipo. Tiene muchísimas publicaciones de diferentes temáticas.
de los movimientos sociales, de las guerras, de muchas cosas. Pueden encontrar sus textos ahí en la red. Y acaba de sacar un libro el año pasado sobre las redes sociales, desde la óptica de McLuhan. Interesante. ¿Algún comentario, pregunta? Interesante que él no quiera participar en temas de comunicación. No le interesa. No va a congresos, no publica en revistas de comunicación. Está más en el campo de la filosofía y con esta idea de la fenomenología mediática que le llaman, ¿no? Tampoco va a las reuniones de Media Ecology, o sea, está como en su rollo, pero aprovechando el marco teórico, digamos, ¿no? Sí, bueno, esto que comenta Marcela es interesante, ¿no? Respecto al pesimismo que él tiene en la democracia, o sea, lo que él ve, hasta donde yo entiendo, es que es tan fuerte el efecto de los medios digitales, desde su punto de vista, basado en McLuhan, que va a ser muy difícil revertir esta tendencia a la tribalización y polarización. O sea, los propios medios digitales viven Bueno, de esa polarización, ¿no? Y es muy difícil que haya una sociedad dialogante, ordenada, cordial, en una sociedad de medios digitales como las redes sociodigitales. Que las propias redes sociodigitales animan al anonimato, animan a tirar la piedra y esconder la mano, animan al morbo, al escroleo de material basura, animan a estos discursos de odio, ¿no? Sí, Marcela, ¿ibas a comentar algo? bueno, sí, sí quería comentar. Él se ve muy pesimista, pero la verdad es que a lo mejor ni siquiera, vaya, yo creo que él exagera, porque por ejemplo, todos los movimientos como los feministas, los de los grupos de color, la migración que también está teniendo una intervención muy importante en lo cultural y en lo político, yo creo que son una etapa. Él lo ve como algo definitivo, como un fracaso, y a lo mejor simplemente son una etapa que va a acabar encontrándose porque las causas son válidas. No es como, vaya, no son más que tribales, son mucho más que eso, hay mucho más contenido en eso, y probablemente sea nada más una etapa crítica, una etapa fea, pero finalmente yo creo que hay más sustancia en eso que un contenido tribal. Es mi idea, no sé, al menos en esos tres grandes ejemplos que son migración, feminismo y racial. Hay mucho más que tribalidad en esos contenidos, mucho más. Claro, a ver qué opinan, Fátima y Diana, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? Es interesante. Pues creo que sí, pero ahora, como justo lo mencionas, como el amplificar todas las opiniones, o sea, cómo están diseñadas estas redes para interactuar y también creo que podemos como hacer una lectura un poco como con los casos que han pasado de los algoritmos, el uso de datos, también como desde la mm, desde la coordinación de estas redes, pues existe también como una relación, ¿no? Que está cambiando dependiendo de qué es lo que quieren amplificar, también como pues yo sí lo veo como una postura incluso de las redes, ¿no? Como que vamos a amplificar, que vamos a mostrar más, que no vamos a permitir. Entonces, justo en este ecosistema, como cuáles son las nuevas prácticas, cómo se está modificando esta relación y a quiénes se le está permitiendo las opiniones. Pero claro, o sea, yo concuerdo con Marcela que no, pues no me parece como temas triviales, simplemente la conversación puede desviarse hacia eso de acuerdo a ciertos intereses. Y bueno, ahorita toda una discusión sobre su control, ¿no? Y cada vez va a ser mayor, entre más se vea el efecto que tienen el uso en ciertas circunstancias, todo el tema de la propaganda, ¿no? De cómo se están moviendo campañas de desinformación como propaganda, mezcladas con propaganda, con manejo de imagen.
Y toda la crítica pues es de economía política, ¿no? A los dueños de estas plataformas, ¿no? Cómo juegan a favor de un discurso, de posicionar una visión del mundo, ¿no? De los sesgos que tienen. La manera, por ejemplo, en que Elon Musk maneja X, ¿no? O Zuckerberg, Facebook y Instagram, WhatsApp, qué sé yo. Entonces, ahí está este otro aspecto, ¿no? De poder político, económico, de este concepto que le llaman tecnofeudalismo, ¿no? Que es como el control de estas plataformas y de estos medios digitales, cómo guarda un proyecto político. No es solamente la neutralidad de los medios tecnológicos digitales, sino hay todo según ciertas lecturas críticas, ¿no? Y se relaciona mucho con esto que dice este autor. Por eso tiene esta visión, como todo crítico, pues muy pesimista, ¿no? Claramente, de no ver para dónde vaya a cambiar esto o mejorar. Con el tiempo se verá, a ver si nos toca verlo, ¿no? Que mejore. Ahorita hay toda una discusión de la reglamentación de la edad para el uso de redes sociales. Ya empezaron a controlarlo en algunos países. Y aún así se ve muy difícil que cómo vas a controlar la edad, ¿no? Para el uso de las redes. Eso va a ser todo Hay quien dice que como siempre, más que controlar o quitar, debería ser educar, ¿no? Pero bueno, es muy complicado. Pero esta idea del ambiente eléctrico digital es interesante. Lo que ha surgido en esta última etapa de la modernidad, desde que surgió la luz eléctrica hace, ¿qué? 180, 190 años, es interesante cómo se ha tenido un cambio la modernidad, de la modernidad que teníamos en el siglo XVIII, basada en el libro y en el papel, mecánica, a la modernidad que tenemos hoy es muy diferente. Y no podemos soslayar el papel que han tenido ahí los medios. En el sentido de McLuhan, no como contenido de ideas, sino como estructura que modifica la percepción. Porque acuérdense que a McLuhan lo que le importa es la estructura que el medio genera, no el contenido, no los mensajes, ¿no? No las informaciones, sino la estructura, ¿no? Que esa es un poco de la hipótesis. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar, preguntar? Yana, ¿tú algún comentario sobre esta exposición? Y me puse a pensar justo como en esto de que quién controla los medios, concuerdo con Marce que ahora están convergiendo, ¿no? O sea, también se puede volver viral tanto un discurso de ultraderecha como en X, ¿no? Que subió la Casa Blanca el video cuando bombardearon el sábado las escuelas, la primaria en Irán y pone la canción de Welcome to the Jungle, ¿no? Entonces, como cero humanismo ahí y como y es viral, ¿no? Ese video y está respaldado por todas las personas que siguen a Trump y están de acuerdo con la supremacía y bueno, eso. ¿En serio le Pero pusieron también esa canción? ujú, Sí, y fue de la Casa Blanca. de la Casa Blanca, sí, en Hijo de X. la... No, no lo Sí, había o visto. sea, y bueno, y por otro lado, también medios como Instagram, que me parece, o no sé si es porque así es mi algoritmo, pero como más crítico y más de izquierda, en donde justo se condenan estos hechos, ¿no? Y en donde están circulando tanto como desde cuentas feministas como cuentas a favor de los derechos humanos, comisiones, etcétera, en donde también son virales el discurso que condena estos crímenes, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que están convergiendo los dos, ¿no? Podremos estar de acuerdo con uno o con otro, pero es un momento histórico en donde ambos son válidos y ambas son realidades, ¿no? Por más lamentable y condenable que sea uno u otro, ¿no? Entonces, como que me puse a pensar. Sí, el No, problema es que el mensaje de la izquierda les llega a los que están en la burbuja de la izquierda y el de la derecha, ese es el gran tema, ¿no? De como son burbujas sociales, si uno sigue más gente liberal o de la izquierda, le llegan más mensajes de ese grupo y viceversa. Entonces, esa es parte de la polarización, ¿no? El algoritmo compensa esa polarización, digamos, lo va fortaleciendo. Eso es y como no tiene control público,
No hay vigilancia, no hay criterios, ellos se autocontrolan. Ese es el gran detalle, ¿no? Es todo un reto ese asunto. Sí, las redes sociales están cambiando, ahorita lo estamos viendo en vivo, y van a transformarse más. Quién sabe si lleguen a desaparecer o a cambiar, pero sí, no son lo que eran hace 10 años. Ahorita tienen una serie de elementos que no tenían antes y quién sabe cuánta gente se vaya a ir desconectando de las redes, ¿no? Ya mucha gente no sube contenido a las redes como hace 10 años, porque te aparece mucha publicidad, ¿no? Ujú. Mucha gente se va saliendo de ciertas redes o va... Como que es un ciclo, ¿no? Tuvo un pico de efervescencia las redes y ahora que se les ven muchos peligros, como que está teniendo una... Va cayendo, ¿no? El medio. Quién sabe cuándo caerá, pero es interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Marcela. Entonces, si quieren, vamos a pasar a la exposición de Diana. Este, Ahí se no, está tardando en abrir. Ya se ve. ok. Adelante. Bueno, bajo la misma lógica un poco de ponernos a pensar al momento de hoy los temas, el funcionamiento tecnológico de la esvástica, un enfoque ecológico en los medios de comunicación, es el texto que yo elegí. Eh, Sin saber que Israel volvería a estar en el punto de la discusión el fin de semana, ¿no? Eh, la autora es Caroline Aronis y ella es doctora en comunicación y estudios de medios por la Universidad Hebraica de Jerusalén y profesora en el Departamento de Estudios Éticos de la Universidad Estatal de Colorado. Por lo que entiendo, este texto fue como un ensayo en una versión más ampliada de una investigación que hizo Eric Aoki, que por lo que entiendo Aoki no es su apellido real, sino Yamamoto, que es una persona que estudió o ha estudiado los daños raciales históricos en poblaciones eh, minoritarias a través de expresiones o discursos como expresiones simbólicas, como son los dogales y las esvásticas y los discursos de odio, desde la Universidad de Hawái. Y pues Caroline, justo en torno a estas sanaciones, o sea, cómo una sociedad puede sanar a través de la justicia o a través de un discurso que vaya en contra del odio, eh, es que como que continúan el trabajo de Eric, ¿no? En la parte de la introducción, la autora nos propone leer la esvástica. Bueno, la esvástica viene de svástica del sánscrito, que es uno de los idiomas más antiguos para gramáticamente escribir y hablar de religión. Y svástica en sánscrito significa tal cual como bienestar, como armonía, eternidad, cuestiones un poco que fueron inspiradas que inspiraron al hinduismo y al budismo para hablar en torno justo a eso, ¿no? Como el equilibrio del universo, la rotación del sol, etcétera. Bueno, la autora nos propone leer la svástica no solo como un símbolo ideológico y como un emblema histórico del nazismo, que es justo como creo que a mí antes de leer este texto como que no caí en cuenta que ya había visto svásticas en otro momento de la vida, pero como que cuando te dicen la palabra, lo primero que piensas es régimen nazi, ¿no? Y cómo se ha arrastrado hasta la actualidad. Y su tesis es central porque la svástica no solamente significa, sino que hace cosas, ¿no? Como en esta idea de que la palabra svástica tiene sentido performativo y funciona como un dispositivo que va a producir efectos sociales, espaciales, temporales y también afectivos. Entonces, en esta perspectiva de media ecology, la autora va a analizar este signo, cómo va a organizar las percepciones de la comunidad judía en Estados Unidos y cómo va a activar
memorias de esas personas, que son en su mayoría estudiantes y profesores de más de 400 universidades en Estados Unidos, en un periodo de estudio de 4 años, ¿no? Del 2017 al 2021. Eh, y no solamente vamos a tratar a la esvástica como un símbolo de odio, sino también de una infraestructura semiótica que reorganiza el entorno en donde va a aparecer dibujada, grabada, eh, lo que sea. Este, justo creo que hacen varias, bueno, como retoma durante el texto varias testimonios. Un ejemplo de ellos es que le importa mucho las respuestas de las comunidades afectadas, porque no solamente van a ser las judías a la hora de ver estos símbolos, sino también van a ser las, yo no, o sea, yo opino que son mal llamadas minorías, pero son justo personas de color, personas LGBTQ, personas no cristianas, sino blancas, a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, en la Universidad de Missouri, los estudiantes lo que más decían cuando les preguntaban que qué sentían o qué les evocaba a la hora de ver una svástica en lugares públicos como son los baños, como son las puertas de los dormitorios, y decían que temieron por su vida y lo peor de todo es que no puedes saber qué persona lo hizo. Y a la hora de llevarlo a un tribunal o a un juzgado como ahí interno universitario, lo que decían las autoridades es que tienen que evaluarlo dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, todavía le tienes que sumar como la cuestión de que en ese momento afectivamente tuvo consecuencias negativas en tu corporalidad, en tu memoria como persona y quién eres, sino que también eso lo tienes que aplazar en la temporalidad, ¿no? La esvástica no solo fue en el momento en que lo viste, sino también te va a ir acompañando eh, pues los siguientes días en los que estés dentro de la universidad. Entonces, vamos a estudiar la esvástica dentro de este campo de tecnologías de la violencia. Ahora sí. Bueno, un poquito, creo que ya les he contado, pero ¿qué son las básicas y cuál es su uso actual? Pues son imágenes o artefactos bidimensionales en forma de cruz. La esvástica original, dicen los autores que se originó hace más de 7.000 años en una cultura, entre comillas, aria, compartida entre Asia y Europa. Pero a partir, bueno, y eso lo sabemos porque descubrimientos arqueológicos nos han llevado a especular el origen de dicho símbolo. En 1920 es que el partido nazi adopta oficialmente la esvástica como su símbolo, girando los garfios hacia la derecha. O sea, esto estaba lleno de intención, ¿no? De promover este orgullo de las y los ciudadanos alemanes arios, entre comillas, otra vez. Los colores rojo, blanco y negro de la bandera nazi dialogaban otra vez intencionadamente con la bandera imperial alemana, que esa bandera duró de 1871 a 1918, cuando fue la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, esos colores predominaban, yo creo que en toda esa zona regional del mundo, ¿no? El blanco, rojo y negro, bueno, y el dorado. Eh, y ahora 1920, era bien acogida por muchos alemanes que no estaban de acuerdo con esa idea de democracia. Porque esa idea de democracia no incluía lo puro, no representaba la supremacía de la raza aria, no tenía cabida para inferioridades, ¿no? Frente a las minorías y frente a la población judía y otros países, ¿no? Y bueno, desde el principio el uso por los nazis de la esvástica estuvo asociada a, al antisemismo, ¿no? A acciones completamente violentas, tanto dentro de la identidad nacional alemana como en cuestiones ya completamente personales, que fueron adoptadas por el propio Hitler, y la propaganda, o sea, los símbolos eran propagados a través de carteles electorales, brazaletes, medallas, escudos, armas del ejército, eh,
justo en los edificios de otras organizaciones, etcétera. Entonces, no solamente era como una cuestión que se veía en un solo espacio, en un solo momento, sino que también se propagaba en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los boletines, yo te lo doy, pero tú lo guardas y después se lo pasas a alguien más. Entonces, trasciende espacio y trasciende tiempo, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pero desde 1945, cuando acaba la guerra, y se crea la ONU, la esvástica pasa a ser sinónimo de genocidio, de guerra imperialista, de tortura, de terror, y ahora va a ser asociado o convertido a un instrumento de criminalidad, ¿no? Entonces, eh, justo, otra vez, ¿no? Porque no solamente hoy en día afecta a las poblaciones judías, profesores, estudiantes dentro del contexto de las universidades estadounidenses, sino también es un símbolo de odio para los inmigrantes, personas refugiadas, personas de no ascendencia, repito, blanca o cristiana. Em, Ahora sí, la esvástica como tecnología mediática o como tecnología del crimen es el argumento, me parece, mucho más potente de todo el texto, ya que no solo representa la ideología, sino que va a funcionar como un medio por sí mismo. Y estudiándolo desde la ecología de los medios, la autora sostiene que los medios no son meros canales, sino ambientes que van a estructurar como esa experiencia. Y la esvástica, al inscribirse dentro de un muro, dentro de una pared, dentro de una puerta, una sinagoga, el campus universitario, va a transformar ese entorno. Redefine el espacio como un espacio hostil, donde se altera la percepción de seguridad y donde va a producir y reorganizar afectivamente el lugar, ¿no? Es decir, si yo paso por ahí siendo judía, obviamente nunca voy a querer volver a pasar ahí, aunque no me lo hayan puesto a mí personalmente, ¿no? Y más bien a mi profesor judío. O incluso yo como persona, como amiga, ¿no? Pero, o sea, tiene diferentes niveles de efecto y afecto, pero aún así tengo asociaciones ya de recuerdos negativas hacia el espacio en donde la vi. Porque incluso, eso es lo que también me gustó mucho del texto, dice, los de intendencia podrán borrarla, pero el recuerdo no, ¿no? O más bien, aunque pases por ahí y esté medio blurry o veas ahí las manchas de que lo borraron, justo es como, aún así recuerdas que estuvo ahí la svástica. Y en ese sentido, es un dispositivo performativo porque genera afectos reales en cuerpos y en comunidades completas. Aquí les quiero leer una cita que es, describen las tecnologías como instrumentos o máquinas fabricados por la humanidad con el propósito de abordar necesidades sociales o físicas. Las tecnologías son desarrolladas, ensambladas, construidas e instaladas por determinados grupos para permitirles superar lo que consideran obstáculos cotidianos o bien para abordar necesidades sociales o físicas. Así, la tecnología compromete el propósito de la acción humanos y la forma de relación y el flujo y una conexión entre lo vivo y lo no vivo, quienes lo producen, quienes lo usan y sus procesos, ¿no? Entonces, eh, esto, para resumir un poco, la autora nos recuerda que antes las Se congeló. sabemos Sí, que no necesariamente tenemos que ser, o sea, que saber quién es el autor para que nos genere ese, ese sentido negativo de observarla. Eh, a ver, ¿qué más es importante de este punto? Ajá, justo, independientemente de quién sí lee, eh, quién esté de acuerdo con las esvásticas o quienes puedan considerarlo correcto o incorrecto,
Lo que sí no podemos negar es que encarnan prácticas de mediación, relaciones entre lo físico y lo simbólico, la propagación de mensajes, la difusión e interpretación, y el enfoque teórico de la ecología de los medios nos ofrece como esta herramienta analítica para aumentar nuestra comprensión entre las formas en las que las esvásticas operan en relación a la comunicación. Y bueno, y aquí les pongo un poquito, bueno, no un poquito, pero unos ejemplos de diferentes países en donde se han visto o utilizado las esvásticas, no necesariamente justo como con estas líneas tan bien marcadas, pero también un poco de forma circular, dentro de otro objeto, etcétera. Em, Ahora, también nos ofrece la autora, dentro de esta producción de la esvástica, pintarla, dibujarla, grabarla como acto tecnológico, lo que ella nos dice es que no solamente importa como símbolo o como diseño gráfico, sino también el gesto de hacerla, ¿no? El acto de producirla. Y eso implica una selección estratégica del lugar, la intención comunicativa, una activación de memoria histórica y una apuesta por la circulación mediática. Es decir, como cómo va a continuar todavía la comunicación y el discurso de odio dentro de fotografías que se comparten en Internet, las redes sociales, las noticias y justo, ¿no? Como también los tribunales universitarios diciéndote que, ay, no, perdónanos, es que depende del contexto o quién fue el autor. Porque qué tal que no lo hizo con esa intención negativa. Y bueno, a diferencia de los procesos de producción de medios de comunicación más tradicionales, como son los periódicos o los anuncios, en los que hay una planificación previa, tienes todo un grupo de edición para preparar las imágenes, para preparar el contenido, el lenguaje, cómo exponerlos, en qué plataformas nos conviene, si hay que pautar, no hay que pautar. La producción de las esvásticas se basa en mucho menos procedimientos porque el proceso es más corto. A veces solo un breve momento y una sola persona es más que suficiente para producir y exhibir utilizando pintura, aerosol, bolígrafo, incluso lo han hecho con heces, ¿no? Cuchillos sobre cualquier superficie eh, sin que se vea la persona que lo hace. Y al momento siguiente hay una nueva esvástica en la pared de la biblioteca, por ejemplo, ¿no? O en la entrada de una fraternidad de estudiantes judíos, o en la pared de un cuarto de un baño de las residencias, rayado un coche, la marca o marcada la residencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, mientras el periódico o el anuncio produce o paga una superficie para su contenido, ya sea el lienzo, el papel, las plataformas digitales, la esvástica se exhibe sobre superficies, digámoslo, robadas, ¿no? O sin permiso, porque son de todas y de todos, pero a la hora de ser como justo ese acto de pintarrajear y lo que sea, lo vuelve también ilegal, ¿no? Utilizando esa superficie con existencia previa que no pertenece a quien realiza la pieza producida, a eso me refiero, ¿no? Y el uso de una superficie eh, que une esa superficie más el hecho creado, que es la esvástica, su finalidad, que es el lugar, ¿no? Para exhibirlo a los individuos que son los potencialmente amenazados. Esa es la finalidad, ¿no? Como completa que nos menciona la autora. Este, Porque además la esvástica puede exhibirse frente a sus destinatarios inmediatos, pero también a otras personas que solo contemplaban o que solo pasaban por ahí, ¿no? Y además, o sea, los autores de dibujar las esvásticas casi siempre lo colocan a la altura, a la altura de los ojos, ¿no? Acechando la vida cotidiana, la vivienda y los cinco sentidos de las personas, ¿no? Potencialmente amenazadas. También nos ofrece justo como cinco lentes para analizar la esvástica. Uno es el montaje, dos es el doble marcado, el sesgo espacio-temporal, la remediación y la prescripción. Justo el montaje es lo que ella medio ahorita platicaba, eh, que es delimitar ese territorio, ¿no? El odio, digamos que el odio está aquí presente, ¿no? Mientras yo lo dibujo, pero mientras tú lo vas a ver después, ¿no?
porque configura las relaciones sociales y va a reordenar quién pertenece y quién queda expuesto, ¿no? Ahora, del doble marcaje, es uno de los puntos y conceptos clave porque la esvástica marca un espacio, pero también marca las personas que habitan ese espacio, ¿no? A diferencia de aquel momento histórico en donde las cruces gamadas aparecen ahora pintadas en las casas de la gente, las tiendas, las instituciones judías, fuera del campus y dentro del campus, puertas, coches, posesiones de estudiantes y empleados judíos. eh, Ese constituye el doble acto, ¿no? Simultáneamente la esvástica, por un lado, identifica a la persona judía, revela dónde se encuentra y nos recuerda que es judía, ¿no? Justo marcando de que este es su coche, esta persona es judía, o sea, como una especie de etiqueta. Y dos, va a amenazar potencial, o yo le quitaría la palabra potencial, pero amenaza con violencia y otras repercusiones dañinas y atroces que conlleva la esvástica y se asocia con la tortura y la persecución, ¿no? Un nivel un poco más psicológico, pero que tiene repercusiones corporales. Ese es a lo que se refiere con montaje y doble marcado. Luego, el sesgo temporal. eh, ujú. La autora introduce la idea de sesgo porque aunque una pintada pueda borrarse, justo su efecto no desaparece. La esvástica es efímera en lo material, pero también duradera en lo simbólico y en lo afectivo. Esa transitoriedad complicada implica que el tiempo del signo no coincide con el tiempo de su soporte físico. Puede ser removida en horas, pero el trauma, el miedo y la memoria se activan y van a persistir. En términos de media ecology, el signo altera el ambiente incluso después de haber sido eliminado, ¿no? Esto es algo como súper importante. Eh, y la esvástica, como lo hemos visto, se construye en el momento de su creación sobre cualquier superficie lo suficientemente adecuada para la persona que lo va a hacer, y eso ya es ganancia, a diferencia de un medio de producción que va más allá de su lugar de origen, ¿no? La esvástica ya está creada en su lugar de difusión. O sea, no necesita más difusión porque ya está creada e incluso a las otras personas que se sienten ofendidas, transgredidas, que también lo condenan, incluso yo leyendo el texto diría como, ah, yo también le tomaría una foto y lo condenaría rápido en redes sociales, pero eso también genera trauma y eso también es perdurarlo en el tiempo, ¿no? No sé si es lo correcto, pero pues justo, ¿no? Eso de repercusiones corporales más señala la autora. Sí, ese Por que otro lado, cualquier reproducción afecta, lo alimenta, ¿no? sí, sí, En sí, lugar sí. de disminuirlo, aunque lo critiques, lo alimenta. Es interesante. O sea, porque justo, aunque la durabilidad como visual sobre la superficie de la esvástica sea muy corta, eh, o sea, la durabilidad material es corta, lo que sí es que la mancha queda en la mente, queda en redes sociales, pues queda como trauma histórico, ¿no? Entonces, creo que ese es el recordatorio que nos hace a lo largo del texto. Eh, Ahora, sobre la remediación del odio y el aura amenazadora, creo que todavía seguía en el, ajá, remediación. Bueno, se mezclan estas dos diapositivas, no sé qué hice. Cuando la esvástica es fotografiada, justo ahora vamos a esa parte de difusión por medios digitales o noticiosos, se produce un proceso de remediación. Sí, sí, es en la pasada todavía. Es decir, el odio se traslada de un soporte a otro. La cobertura mediática puede denunciarla, pero también amplifica su visibilidad. Así el signo adquiere un aura, como retomando a a Walter Benjamin, perdón, de Laura, un aura amenazadora que excede su escala original y un graffiti local se convierte en un evento nacional o global, ¿no? La autora sugiere que esta circulación complejiza la respuesta porque borrar no basta, silenciar tampoco,
El signo ya entró a un ecosistema mediático que pues, no está en control ni de quién hizo la esvástica, ni quién la denunció, ni quién fue el afectado o la víctima desde su momento original. Em, Ahora, sobre la remediación del odio y todavía un poco hablando de Laura, también nos habla que la esvástica en los momentos del partido nazi era distribuida por el gobierno y el ejército en el pasado, mientras que ahora es distribuida principalmente por supremacistas y nacionalistas blancos, pero pues ambos convergen en que tienen ideologías similares, ¿no? O sea, tienen el puente y digamos no han pasado tantos años. De este modo podemos ver que la nueva versión y práctica de fabricación de la esvástica, así como su producción a través del concepto de remediación en el que el contenido de un medio es incorporado por una determinada práctica en otra. Eh, También la nueva forma de la esvástica reforma la antigua, llevándolo el símbolo un tanto nostálgico a un medio más nuevo. Sin embargo, esto hace que bajo la lógica de la inmediatez, por la que se borran las huellas de la mediación y la versión antigua, se funden con la nueva. En lugar de referirse o señalar definitivamente a la esvástica como un objeto que pertenece a la época nazi, la nueva versión no solo rinde homenaje a la forma histórica, que eso es como, o sea, la cereza, o sea, como además de que rinde, o sea, no solo rinde homenaje a la forma histórica nazi, también pone en práctica de manera contemporánea el poder, ¿no? De quienes sí entran y quienes no, o quienes sí son discriminados y quienes no, o a quienes sí se puede odiar y a quienes no. Entonces, bueno, todo eso para introducirnos un poco hacia la parte final, las reflexiones que hay que empezar a hacer es sobre hacer frente a este funcionamiento tecnológico. No solo propone la censura o la eliminación, sino también una comprensión mucho más profundo de cómo operan los signos de odio en una ecología mediática. Responder a ello implica entender su dimensión performativa, ¿no? Eso que no solamente es un signo, sino también es hacer odio, analizar sus condiciones de producción y circulación y diseñar estrategias que desactiven su potencia intimidatoria sin reforzar su visibilidad, ¿no? Y eso es a lo que se refiere como eh, volviendo a la prescripción de las tareas. No es una tarea únicamente jurídica, sino mediática y cultural, ¿no? Porque ella dice, como, a ver, si las tecnologías nos prescriben a nosotras, seres humanos, hábitos, habilidades, comportamientos, actitudes inscritos dentro de nuestros cuerpos, las tecnologías necesitan que mantengamos un comportamiento corporal y que seamos capaces de activarlas para utilizarlas. Las tecnologías hacen que las personas interactúen con ellas de determinada manera, determinada postura, utilizando las manos de alguna forma, los ojos, las partes de los cuerpos, etcétera, ¿no? Es decir, como que nos movamos adelante, delante y más allá de ellas. Pero a la hora de explorar la svástica con este mismo lente, podemos explorar cómo inscribe las tareas en los cuerpos de las personas y las guía igual que las tecnologías con determinados comportamientos, ¿no? Es decir, si yo veo una svástica, o sea, puedo yo como que también dice que es una tecnología, ¿no? Porque me va a decir cómo moverme y cómo interactuar, cómo comportarme, cómo sentir cuando la vea. Eh, Justo si voy a dirigir mi cara para verla o si voy a hacer los ojos de lado, me voy a encorvar, voy a huir. Y también la persona que lo produce, ¿no? Pues es decir, cómo va a mover su mano a la hora de grafitearlo, si fue planificado, si lo está haciendo de noche, de día, todo eso es importante, ¿no? Como para leerlo desde Media Ecology, a una esvástica como tecnología. Eh, pues ahora, ya por último, ay, me saltan conclusiones. Bueno, el texto concluye que la esvástica debe entenderse como una tecnología ecológica del odio,
un signo que produce ambientes, temporalidades y relaciones sociales. No solo es símbolo, es infraestructura. No solo es memoria histórica, es un acto que sigue presente. Y desde esta perspectiva, Aronis nos invita a desplazar la pregunta de qué significa la svástica hacia qué hace y cómo funciona. Al hacerlo, abre un campo de análisis mucho más amplio sobre los signos de odio contemporáneos y su inserción con un entorno mediático donde la circulación, la repetición, la remediación duplican su poder. En suma, pues la esvástica en su funcionamiento tecnológico revela cómo un signo puede convertirse en medio, en ambiente y en acto al mismo tiempo. ¿No? Porque la comunidad afectada puede alterar su comportamiento en esos lugares, haciéndose menos públicos, justo evitando desplazamientos solitarios de noche, o incluso trasladándose a otra institución, abandonando la universidad, regresando a su lugar de origen. Y ya, para concluir, este ensayo va en torno a las universidades de Estados Unidos en un periodo determinado, pero como cualquier otro medio de comunicación, su constante aparición de las esvásticas contribuye a educarnos sobre cómo comportarnos, qué pensar, qué sentir, qué temer, qué creer, qué desear, qué sí hacer, qué no hacer. Todas estas preguntas, porque nos dice que las esvásticas influyen en quiénes somos y cómo debemos comportarnos. La subordinación siempre va a estar respaldada por acciones individuales, valores culturales, normas intrínsecas, prácticas sociales y la misma estructura de la institución, ¿no? Lo que les decía que iban a valorar si estaba, o sea, si iba a tener repercusiones, consecuencias, castigos, ¿no? El hecho de encontrar al autor de la esvástica. Y bueno, o sea, como todo este relato para darnos a entender que también símbolos así que ahora están más presentes que nunca en el discurso por la situación geopolítica, pues leerlo en su función de tecnología me ayuda a comprender mucho más el proceso de producción y problemática de los impactos y los afectos, ¿no? También al tiempo que me proporciona una plataforma para reevaluar acciones individuales, valores y normas culturales como en grupo también. Y ya. Muy buena exposición. Yo fíjate que cuando leí este texto, porque lo publicamos en la RIC, en el número de textos traducidos, yo me quedé impactado cuando lo leí. Dije, qué buen trabajo en el sentido de la imaginación que requieres para tomar el objeto, el signo, el símbolo, y aplicarle el marco teórico y hacer una interpretación, ¿no? Eso me hizo ver que podemos aplicar eso a muchísimas cosas que no consideramos tecnología. O sea, la idea de la esvástica como una tecnología de violencia me pareció genial. Ujú. Dije, oye, pues esto ahorita pensaba cuando tú exponías, no sé si vieron lo que pasó con el funeral del Mencho. Sí. Hay todo un tema de que el gobierno debió a lo mejor de haber prohibido que fuera público, porque justamente es una tecnología de violencia. O sea, el ritual alrededor del funeral, todos los símbolos, signos asociados a lo que pasó en el funeral, pueden ser exactamente leídos igual que la esvástica, o sea, como una tecnología de violencia que deja una memoria, perpetúa un discurso, este, alimenta toda una serie de ideas asociadas a un elemento pues simbólico, en este caso el cadáver de un narcotraficante como el Mencho, ¿no? Se podrían hacer analogías o interpretaciones con esa misma metodología, aplicada a otro caso, a otro fenómeno, ¿no? Y es muy interesante, o sea, al fin termina planteando la idea de que es por la vía de la educación y de políticas públicas que controlen esta tecnología, ¿no? Que se puede minimizar su efecto negativo, ¿no? Su efecto violento. Es muy interesante. ¿Qué les parece, Marcela, Fátima? ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta, comentario? Es un tema complicado, pero interesante cómo lo abordó la autora. Pues justo ver el símbolo como ecosistema a través de McLuhan, pues, o sea, justo como mencionas, es súper creativo, pero también explica mucho, muchos comportamientos. Y
como normas sociales que implica un símbolo. Y como dice Diana, que no se puede borrar la memoria, y a pesar de que es un símbolo que ha sido resignificado y bueno, utilizado a lo largo de la historia, pues ese peso sigue significando algo y se pasa a través de generaciones. Entonces, este, pues es violencia simbólica, pero también violencia, mm, pues completamente palpable, ¿no? Sí, material, como dijo, muy interesante. O sea, si lo ves como medio, impone un ambiente o crea un ambiente el medio. Entonces, no es solo el símbolo, es el ambiente que lo rodea, que produce, la cultura que genera o que va asociada a ese símbolo, ¿no? Al signo, muy interesante. ¿Tú, Marcela, algún comentario, pregunta? Bueno, yo creo que nos da para pensar en muchas otras cosas porque la esvástica es finalmente algo muy evidente, podemos decir que hasta como groserote, es muy claro, muy evidente, nos remite de inmediato, pero da en qué pensar todo este análisis de muchas otras cosas que son más sutiles y contra las que nos podemos defender todavía menos, porque ni siquiera alcanzamos a verlas. Está un poco como lo que diría McLuhan, cierta sensación de que algo no está bien, pero no acabamos de saber qué es. La esvástica por lo menos es tan evidente, no, es lo contrario de sutil. Todo este estudio que menciona Diana y toda esta lógica que lleva, también tendríamos que aplicarla a muchas otras cosas que son más sutiles, pero igualmente peligrosas. Sí, es que no estamos conscientes del efecto que tienen y las convivimos con ellas, pero ya no estamos del todo conscientes de que nos están impactando, ¿no? De acuerdo. Muy bien. ¿Algún comentario más, Diana? ¿Algo que quieras agregar? Pues justo que lo leí una semana antes de lo que De pasó la el fin de guerra. semana y tenía mucha compasión a la hora de leerlo, ¿no? Así como, a ver, léelo independientemente de lo que haya pasado con Palestina, tranquis. Ay, pero o sea, no sé, como que, claro que hay que leerlo desde compasión y justo son temas que ha hablado también con Yael, ella siendo una persona judía también, pero no sé, o sea, no sé cómo desprenderme yo afectivamente de lo que estoy leyendo y que sé que o sea, que sé que es un símbolo y sé que es la esvástica, pero también tiene todo un recorrido cultural que se arrastra al día de hoy, se siguen perpetuando ese tipo de violencias, tal vez ya no usando ese símbolo, porque ahora es como en alianza con Estados Unidos, y no sé, como que pienso muchas cosas sin llegar a ninguna conclusión, tratando de ponerme en un lugar de completa compasión, pero no sé. O sea, estuvo difícil leerlo, o sea, terminar la exposición esta semana, bueno, o los días de hoy y ayer, pero haberlo leído antes de lo sucedido el sábado, ¿no? Entonces, Sí, o sea, sí, me es evocó muchas una, emociones. claro que sí, es una coyuntura muy complicada y estamos viendo en vivo todo lo que está pasando, entonces eso nos afecta más. Además, bueno, obviamente el bombardeo de información y sobre todo nosotros, no solo ustedes por la edad que son más jóvenes, pero también por el hecho de estar en comunicación y estar trabajando medios, tenemos un hábito de consumo de información muy alto. Y eso genera muchos impactos. Sueñas a veces con lo que yo a veces sueño con las noticias que estoy leyendo durante el día, ¿no? Y el efecto que tienen, cierto estrés que te genera el bombardeo de información en vivo, ¿no? Que ya es un ataque más, una bomba más, que pasó esto, que pasó. Es increíble cómo va generando sí, un estrés, ¿no? Un cansancio, una ansiedad, te va impactando de muchas maneras. Sí, fue pues sí, una coincidencia que tocaran estos textos en esta semana, justamente, ¿no? Esperemos que la otra semana, ya en la última, pues sea un texto de otro tema. Vamos a ver si, ya que escojan, ya me platican. Ya solo quedaría la próxima semana, así que
Si están de acuerdo, la podemos hacer igual en Zoom, porque Fátima no va a poder, entonces para que no vengan solo ustedes dos. Y Ok. sirve que así la grabamos para Laura y sería la última en Zoom la semana que viene. Las dejo descansar un martes y en 3 semanas retomamos ya lo de la tesis para pasarle un formato y todo ese rollo. Entonces, la última sesión sería el próximo martes para las exposiciones de la Media Ecology. Descansamos un martes para que ustedes acomoden su información de sus textos y en 3 semanas ya hacemos una sesión más para organizarnos como si las veo una vez, ya sea que las vea la misma sesión, por separado, en la sesión, o ya vemos, nos organizamos, dependiendo de cómo, de qué me, de qué me enseñen, qué me entreguen de sus avances, ¿sale? Va. Ok. Bueno, las dejo entonces, si vienen al día C, pues que tengan buen día C. Traten de venir porque pues ya va a ser su último semestre. Si pueden venir, vengan. No sé si ya han venido. ¿Tú has venido, Fátima? ¿Al día No, C? traté de ir el año pasado, pero no conseguí mi ¿Y este acceso. año sí? No. Tampoco, sí, es que se escasean. Uy, bueno. eh, Tú, Marcela, tú ya has venido a días C, ¿no? Antes. ¿Nunca? Ah, bueno, pues si tienen chance y quieren darse una vuelta. Aunque no sé si ya creo que es más estricto, ¿no, Diana? Ahora, si no tienes la pulserita, no pasas, creo algo así. Sí, no pasas. Aunque Ah, tengo amigas que sí lo quieren pulseras y no se quedan. Entonces, por si quieren. ese es buen punto. Aprovecha, Fátima, mira, antes de que te vayas, puedes venir. Claro, cuando sean egresadas pueden venir el día C cuando quieran, ¿no? Pero si tienen chance, vengan. Por acá nos vemos. Bueno, las dejo descansar. Buenas noches y nos vemos el próximo martes o el jueves acá en el día C. ¿Sale? Buenas noches. Cuídense, que Bye. descansen. Bye. Bye. Uy, está la red. Horrible. Shh. Ay, ¿qué pasa?